Continuamos con la segunda parte del ejemplo 4, que es cuando ya abrimos la válvula de salida de este ejemplo, en donde teníamos una acumulación de masa con en un reactor tipo tanque agitado con una reacción irreversible de primer orden. Entonces teníamos igual el mismo equipo, teníamos las mismas variables, teníamos el balance de masa que ya habíamos desarrollado, nada más que aquí. Entonces recordemos que hablar del balance de masa después de abrir la válvula es hablar del balance de masa cuando el tiempo es mayor a tau. Entonces teníamos que como elementos del balance de masa tenemos la acumulación de masa de A como la variación de la masa de A con respecto al tiempo, un flujo de entrada de masa de A que viene dado por el flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada, un flujo de salida que viene dado por el flujo volumétrico de salida por la concentración de salida. No hay producción y hay un consumo que es equivalente a la velocidad de reacción. Igual tenemos las mismas relaciones constitutivas que vienen dadas por la definición de la velocidad de reacción, la definición de concentración molar, la definición de densidad y la variación del coeficiente de velocidad de reacción con la temperatura. Y las condiciones del modelo de igual manera son las mismas. Tenemos agitación perfecta, parámetros constantes, condiciones de entrada constantes, tenemos una reacción de primer orden irreversible, y la reacción inicia tan pronto A toca el tanque, la válvula de salida está cerrada hasta que se llega al volumen de trabajo del tanque y en ese momento se abre de tal manera de que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces hacemos la simplificación y sustituimos en este caso, en lugar de la masa, sustituimos el volumen del tanque por la concentración. Como estamos hablando del volumen del tanque, ya ahora sí podemos eh, sacar ese volumen de la derivada, porque ese volumen sí es constante. Entonces, a diferencia del caso anterior, aquí sí es válido sacar ese volumen de la derivada y vean que aquí en la velocidad de reacción el volumen es el volumen del tanque. Entonces vamos a simplificar el modelo, pasamos a dividir ese volumen de trabajo del tanque y tenemos que la derivada de la concentración con respecto al tiempo es esta relación de flujo volumétrico de entrada por concentración de entrada entre volumen del tanque menos las condiciones de salida entre el volumen del tanque menos K por la concentración dentro del tanque, sustituyendo aquí la concentración de salida por la concentración dentro del tanque. Vean que en este caso lo que voy a tratar de hacer, de igual manera que en el caso anterior, es hacer una ecuación canónica, una ecuación diferencial canónica de primer orden, para lo cual ya tengo despejada la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y lo que voy a hacer es pasar los componentes de la concentración de A al lado izquierdo de la ecuación, de tal forma de tener la condición canónica o la ecuación canónica. Y en este caso, vean que entonces convierto eh, el flujo de entrada, el flujo de entrada eh, entre el volumen del tanque en 1 entre tau. Vean que el flujo de entrada es igual al flujo de salida y por lo tanto este cociente es 1 entre tau y este cociente también es 1 entre tau. Por eso queda aquí la concentración de entrada entre tau. Ya con esta forma, que es la forma canónica, yo hallo el factor integrante y vean que en este caso el factor integrante es e a la integral de 1 entre tau por k por el dt. Hago la integración, entonces me queda e a la 1 entre tau más k por t y multiplico ese factor integrante en todos los términos de la ecuación diferencial para luego unir dentro de la derivada la variable dependiente y el factor integrante, de tal forma de que queda así la ecuación diferencial para integrar. Entonces me queda que la concentración de A por el factor integrante es igual a
la concentración de entrada dividido entre tau por 1 entre tau más k por el factor integrante más una concentración C3, más una constante C3. Vean que entonces tenemos las condiciones contorno, ¿verdad? Que en este caso son que cuando el tiempo vale tau, la concentración vale C sub tau, que es el valor que hallamos como una condición final del proceso anterior de llenado, y tenemos que en el tiempo infinito vamos a tener una concentración que desconocemos pero que el modelo nos va a dar. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la condición contorno 2 en el modelo. Vean que en lugar de la concentración A vamos a utilizar la concentración tau y vamos a despejar la constante 3, de manera que queda la expresión que se encuentra al final en esta filmina, y tomamos esa constante 3 y lo sustituimos de nuevo dentro del modelo anterior. Vean que entonces me queda esta expresión que está aquí de segunda, que es una expresión bastante extensa, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumirla. Entonces tratamos de concentrarla un poco. Vean que entonces al final me queda que la concentración de A es igual a la concentración de entrada entre 1 más k tau multiplicado por 1 menos E a la menos 1 entre tau más k por t por tau menos t, más la concentración tau por E a la 1 entre tau más k por tau menos t. De esta manera ese es el modelo final que describe el valor de la concentración con respecto al tiempo para el intervalo entre t mayor que tau y menor que infinito, o t mayor que tau y t hasta que tienda a infinito. Y entonces en este caso, bueno, el modelo es dimensionalmente consistente porque de igual forma al lado izquierdo de la ecuación tenemos unidades de concentración que son kilomol entre metro cúbico, y al lado derecho tenemos también unidades de concentración. Vean que K tiene unidades de 1 entre segundo y tau tiene unidades de segundo, y por lo tanto estos son unidades de concentración, al igual que sucede aquí en el exponencial. ¿De acuerdo? Entonces es dimensionalmente consistente y se comprueba la condición contorno en t igual tau. Sustituyendo t por tau, tenemos que este exponencial es la exponencial de 0, por lo tanto queda 1, queda c tau en este caso, y vean que al ser este el exponencial de 0 me queda 1 menos 1 que es 0, por lo tanto la concentración de A en t igual tau es c tau. Se comprueba la condición en t igual tau, y por último se obtiene la condición en el tiempo infinito, en el cual vean que toda esta expresión, todas las expresiones de E van para 0, ¿verdad? Al hacer el tiempo infinito, como queda tau menos t cuando t tiende a infinito, esto es E cuando t tiende a menos infinito, y cuando cuando t tiende a menos infinito es 0. Entonces esto de acá es 0, esto de acá es 0, y por lo que tanto me queda 1 por la concentración de entrada entre 1 más k tau, que es lo que tenemos acá. Entonces la concentración en t que tiende a infinito es que la concentración de A es igual a la concentración de entrada entre 1 más k por tau. En resumen, o en conclusión, tenemos que de 0 a tau, aquí podría ser menor o igual, o como quieran, en este caso menor o igual o menor, y en este mayor o mayor o igual, ¿verdad? De todas formas, en la frontera sabemos que el valor es c sub tau. En conclusión, tenemos que entre el intervalo de 0 a tau, la concentración de A viene dado por esta expresión, mientras que para valores mayores que tau, la concentración viene dada por esta otra expresión. Y para el infinito, o para el estado estacionario, la concentración de A es igual a la concentración de entrada entre 1 más k tau. Ven aquí que
uno puede tratar de hacer la concentración de A más grande o más pequeña de varias formas. Si la queremos hacer, por ejemplo, que la concentración de A al final sea más pequeña, o sea, para poder transformar más sustancia A en productos, necesitamos o tenemos varias opciones. Una es que la concentración de entrada sea menor, lo cual no tiene sentido en el centro, dado que lo que queremos es más bien transformar, no que al inicio sea menor. Pero bueno, al final podríamos obtener una concentración de A menor con una concentración de entrada menor. Pero es más valioso entonces hacer algo más, como por ejemplo, para disminuir el valor de ese A al final, en el estado estacionario, podemos incrementar el denominador. Entonces, al hacer la K más grande, ¿verdad? Hacemos la concentración de A más pequeña. ¿Cómo hacemos la K de la velocidad de reacción más grande? Bueno, muchas veces lo que se hace es calentar la solución, ¿verdad? Al calentar la solución, normalmente los coeficientes de velocidad de reacción aumentan, sabiendo que se tiene que tener cuidado para que la reacción no se desboque y no se salga de control. Pero también otra forma de hacer que el valor de CA sea más pequeño al final en el estado estacionario es haciendo que tau sea más grande. Si tau es más grande, entonces CA va a ser más pequeño. ¿Y cómo hacemos que tau sea más grande? Recuerden que tau es el volumen de trabajo del tanque dividido entre el flujo de entrada. Para hacer tau más grande tenemos que hacer el flujo de entrada más pequeño. Entonces podríamos cerrar un poquito la válvula de entrada o disminuir el flujo de entrada de tal manera de que entonces tenemos que el valor de tau es más grande y por lo tanto el valor de la concentración de entrada es más pequeño. Y como última alternativa es que el volumen de trabajo del tanque sea más grande, aumentar el volumen de trabajo del tanque o eventualmente cambiar de tanque por un tanque que sea más grande. Lo que pasa es que esto muchas veces no se puede aumentar el volumen y muchas veces pues un cambio de un tanque es muy costoso. Entonces no significa que no se pueda hacer, simplemente que llevará, se deberán hacer más evaluaciones para ver la factibilidad de hacer una modificación en el tanque que se tiene ya para poder hacer la reacción. Con esto se concluye el problema y se tiene el modelo total en esta feñina, ¿verdad? Para todos los tiempos, considerando desde t igual 0 pasando por tau y llegando hasta el estado estacionario en el tiempo que tiende a infinito. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.